Dos ejércitos permanecían inmóviles mientras un gigante aterrorizaba cada rincón del valle. Cada mañana el gigante salía a desafiar al pueblo de Israel con una voz que hacía temblar la tierra. Nadie se atrevía a enfrentarlo, porque Goliat parecía imposible de derrotar. Muy lejos del campo de batalla, un joven pastor cuidaba ovejas sin imaginar que cambiaría la historia. Su padre le pidió llevar comida a sus hermanos que estaban luchando en el ejército de Israel. Cuando David llegó al campamento, escuchó los gritos del gigante desafiando al pueblo de Dios. El joven pastor no entendía por qué todos tenían tanto miedo de un solo hombre. Entonces David tomó una decisión que dejó a todos completamente sorprendidos. El rey Saúl intentó vestirlo con una pesada armadura de guerra, pero David apenas podía moverse. David decidió enfrentar al gigante únicamente con una honda y 5 piedras. Pero David no mostró miedo, porque estaba convencido de que Dios peleaba a su lado. El gigante levantó su enorme espada y avanzó dispuesto a destruirlo en segundos. Entonces David comenzó a correr directamente hacia el enemigo más temido de Israel. En un instante decisivo, David hizo girar la honda con toda su fuerza. La piedra salió disparada atravesando el aire frente a miles de soldados sorprendidos. El proyectil golpeó la frente de Goliat con una fuerza imposible de detener. El gigantesco guerrero perdió el equilibrio y cayó frente a todo el ejército. Durante unos segundos, nadie podía creer lo que acababa de suceder. Después del silencio, el ejército de Israel explotó en gritos de victoria. Los filisteos comenzaron a huir aterrados al ver que su campeón había sido derrotado. El joven pastor que cuidaba ovejas se convirtió en el héroe de toda una nación. Aquel día, Israel entendió que la verdadera fuerza no venía del tamaño, sino de la fe. La noticia de la caída del gigante comenzó a extenderse rápidamente por todo Israel. Muchos todavía no podían creer que un simple pastor hubiera vencido al guerrero más temido. El rey Saúl observaba a David intentando comprender de dónde venía aquella valentía. Mientras el pueblo celebraba, el campo de batalla aún conservaba las marcas del enfrentamiento. David recordaba los días en que protegía ovejas enfrentando leones y osos en soledad. Aquellas batallas ocultas habían preparado su corazón para enfrentar algo mucho mayor. Los guerreros más fuertes de Israel habían fallado donde un joven lleno de fe triunfó. La victoria cambió para siempre el ánimo del pueblo, que había vivido paralizado por el miedo. Pero la historia de David apenas estaba comenzando aquel día en el valle. En cada rincón de Israel comenzaron a cantar sobre el pastor que derrotó al gigante. La caída de Goliat se convirtió en una señal de que nada era imposible para Dios. El miedo que dominaba al ejército desapareció en el mismo instante en que el gigante cayó. Muchos comenzaron a mirar a David como el hombre elegido para grandes cosas. David nunca olvidó que la victoria no pertenecía a la fuerza humana. Los niños imaginaban al gigantesco guerrero cayendo una y otra vez frente al pequeño pastor. Pero detrás de la victoria existía una verdad mucho más profunda que pocos comprendían. David había aprendido que la fe puede crecer incluso en los lugares más solitarios. Mientras muchos buscaban poder en las armas, David confiaba completamente en Dios. Israel volvió a creer que Dios seguía guiando a su pueblo en medio del peligro. Aquella batalla demostró que el miedo puede caer en un solo instante. La derrota del gigante también humilló el orgullo de los enemigos de Israel. Muchos comenzaron a preguntarse quién era realmente aquel joven pastor. David entendía que su vida ya nunca volvería a ser igual después de aquella batalla. El eco de aquella victoria seguiría inspirando generaciones durante siglos, porque aquel día un pastor demostró que la fe puede vencer lo imposible. Y desde entonces, el nombre de David jamás volvió a ser olvidado. Con el tiempo,
El valle donde cayó Goliat se convirtió en un lugar imposible de olvidar. Los viajeros se detenían para escuchar la historia del pastor que derrotó al gigante. Cada relato hacía crecer todavía más el impacto de aquella victoria imposible. Pero David seguía recordando el momento exacto en que decidió confiar completamente en Dios. El gigante parecía invencible, pero terminó cayendo frente a los ojos del mundo entero. Porque incluso el enemigo más grande puede caer cuando alguien decide creer de verdad.